Hermanos, es una alegría estar con ustedes en este devocional de la Presidencia Diaria, una vez más, y gracias por su participación, por estar aquí con nosotros en este día. Agradecer por todo lo que hicieron este año hasta este punto, que es nuestra responsabilidad entregar una iglesia aún más fuerte a nuestros hijos, a nuestros nietos, y para eso estamos haciendo aquí. Si por alguna razón en algún momento se quedan desanimados o cansados, miren a sus hijos o miren a sus nietos y piensen, ¿qué iglesia quiero entregar a ellos? Pero tal vez algunos pregunten, pero Godoy, específicamente, ¿qué es mi parte? ¿Qué tengo que hacer? Doutrina y Convenio 6 encontramos Oliver Cowdery preguntando, por favor, profeta Joseph, pregunta al Señor qué Él espera de mí personalmente. Y el profeta preguntó y la respuesta fue, ahora ya que habéis pedido, he aquí, os digo, guardad mis mandamientos y procurad sacar a luz y establecer la causa de Sion. Entonces yo creo que si nosotros aquí pudiéramos solicitar a Presidente Monson, por favor, ora al Señor y pregunta para Él, ¿qué Él espera de mí, Carlos Godoy, o de cada uno de nosotros? ¿Qué espera personalmente de mí? La respuesta creo que no sería muy diferente. Sería, 1, guarda mis mandamientos. 2, procura sacar a luz. 3, establecer la causa de Sion. Pero ¿qué significa eso? Sacar a luz y establecer la causa de Sion. Llego entonces al plan de área. ¿Por qué hablamos tanto del plan de área? Porque es la voz del Señor en este tiempo para estos países. El problema es que algunas veces miramos el plan de área como un documento, como un papel, como una cosa, como metas, como cosas así, parecen temporales, administrativas, pero no son espirituales. Muy bien, vamos a conversar ahora sobre el plan de área del año 2018. Este plan de área tiene algunos cambios que son muy importantes, pero la gran mayoría de las cosas que contiene el plan del 2017 se repiten también para el otro año. Hemos puesto 2 títulos o agregado 2 títulos al plan de área. Uno de esos títulos dice, las cosas que podemos medir. Entonces, cuando hablamos de las cosas que podemos medir, ¿qué podrían ustedes mencionar? Recuerden que medir significa todo lo que podemos contar. ¿Podrían darme algunos ejemplos? La cantidad de conversos. La cantidad de conversos, uno puede contarlos muy bien. ¿Qué otra cosa? Nombres llevando al templo. Nombres llevando al templo, nombres de las personas llevando nombres al templo. Muy bien, todas las cosas que se pueden contar se pueden medir. Pero además de las cosas que podemos medir, agregado aquellas cosas que no podemos medir. Muy bien. Todas esas cosas que no se pueden medir, pero que son importantes y por lo tanto no deben de olvidarse, son las que hemos colocado acá. Ustedes ven aquí, por ejemplo, la caridad, la fe, el arrepentimiento, las oraciones, los ayunos, la lectura de las Escrituras, etc. Muy bien, entonces empecemos a ver las cosas que se pueden medir y los cambios que hemos hecho. En la prioridad de la juventud, hemos puesto ahora que cada joven participará en la obra vicaria. Y la forma en que vamos a medir esto es el número de jóvenes de 12 a 30 años enviando nombres al templo. Otro de los cambios que tiene ese plan en el área de autosuficiencia es que vamos a dar un énfasis especial a los quórumes del sacerdocio y a las clases de mujeres jóvenes y la sociedad de socorro. ¿Cómo lo vamos a medir? Lo vamos a medir a través de la asistencia combinada de esos grupos. La otra cosa que vamos a hacer en el plan de área, hablando de las ordenanzas, es que vamos a pedir a la membresía que complete sus 4 generaciones para que puedan llevar esos nombres al templo. Y aquí pueden participar los niños, los jóvenes y los adultos, cada miembro de la iglesia teniendo sus 4 generaciones en su árbol genealógico. Ahora, en la parte de atrás del plan de área, ustedes lo pueden ver ahí, tenemos algo diferente también, son los principios guía. Pero en los principios guía hemos dividido esto en 3 grandes segmentos.
La idea de esos principios guías es de que para poder alcanzar las metas que están en la primera página, debemos de hacerlo enseñando la doctrina y los principios que tienen que ver con esas metas. No es tanto de decir haga tal cosa, haga lo otro, sino primeramente entendiendo la doctrina y luego enseñando los principios y de ahí entonces cómo aplicamos esa doctrina en una forma práctica. Y así ustedes van a encontrar, por ejemplo, en la parte de atrás la columna de juventud y aparece cuál es la doctrina. Hemos puesto aquí, por ejemplo, el pan de salvación y luego hablamos de unos principios y cómo lo podemos aplicar. ¿Qué dijo el presidente Packer en cuanto a esto? El estudio de la doctrina del Evangelio mejorará el comportamiento de las personas más fácilmente que el estudio sobre el comportamiento del mal. Entonces, enseñando el porqué de las cosas ayuda a cambiar el comportamiento, más que dando órdenes de qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Ese es un mensaje expresado en unas pocas palabras, pero muy poderoso. Entonces, ¿qué es la doctrina? Si para entender lo que es una doctrina, es que la doctrina siempre responde el porqué de las cosas. Los principios responden a la pregunta ¿qué? Y la aplicación responde a la pregunta ¿cómo se hace? Por ejemplo, vamos a hablar un poco acerca de la autosuficiencia, que es en donde tenemos uno de esos cambios. Seamos autosuficientes. La salvación no puede obtenerse de ninguna otra manera. Ahora, no hay manera entonces de llegar a ser como nuestro Padre Celestial a menos que seamos espiritual y temporalmente autosuficientes, porque Él es autosuficiente. Si podemos pensar en una escritura que refleja lo que el presidente Monson dijo, es esto. Y el Mesías vendrá en la plenitud de los tiempos, a fin de redimir a los hijos de los hombres de la caída. Y porque son redimidos de la caída, han llegado a quedar libres para siempre, discerniendo el bien del mal, para actuar por sí mismos y no para que se actúe sobre ellos. Entonces esa capacidad de llegar a actuar por nosotros mismos y no que las cosas actúen sobre nosotros, consiste en la autosuficiencia. ¿Cuáles son los principios que podríamos mencionar? Hay varios, pero aquí hay 3 de los principios que podríamos tomar en cuenta en cuanto a esta doctrina. Las ordenanzas son esenciales para nuestra salvación. El Evangelio de Jesucristo provee la autoridad para efectuar las ordenanzas. Los quórumes y clases preparan a sus miembros para las ordenanzas. Ahora, ¿se dan cuenta? Este es el qué de la doctrina. Teniendo en cuenta estos principios, es que nosotros agarramos o alcanzamos un entendimiento más amplio de lo que es la doctrina que estamos enseñando. Pero ¿cuáles son las aplicaciones que podríamos pensar en esto? Ahora, hablando de esos quórumes del sacerdocio, por ejemplo, les hago una pregunta. ¿Quién en el barrio es responsable de la obra del templo y la historia familiar? Tendrían que ser el grupo de sumos sacerdotes. ¿El líder? El líder del grupo. De sumos sacerdotes. La segunda pregunta que tengo es, ¿quién es el presidente de ese quórum? ¿Paul? Sería el presidente de estaca. Y la tercera es, entonces, ¿quién es el responsable de impulsar la obra del templo y la historia familiar? El presidente de estaca junto con todo el grupo de sumos sacerdotes de estaca. Y sus 2 consejeros. Entonces, cuando un presidente de estaca es apartado, se le dan 2 llaves. Se le dan las llaves de presidencia de estaca, de presidente de estaca, y las llaves de el presidente del quórum de los sumos sacerdotes. Pero muy pocas veces ejerce las llaves de presidente del quórum. Pero lo que debiera de hacer es que de vez en cuando en las reuniones de presidencia de estaca podría decir a sus consejeros, hermanos, ahora pasemos a tratar los asuntos del quórum y velar por el bienestar temporal y espiritual de cada miembro del quórum y tratar los asuntos del templo y la historia familiar. Una de las doctrinas más importantes que podemos usar en cuanto a ordenanzas es la expiación de Jesucristo. Y uno de los principios que podríamos enseñar en cuanto a la expiación es que no podemos ser salvos sin nuestros muertos, porque ellos también pueden alcanzar los beneficios de la expiación. Y en una forma práctica, la aplicación sería completar las 4 generaciones en nuestro árbol genealógico. Ustedes recuerdan la conversación que tuvo Jesucristo con Marta, cuando Lázaro había muerto. Marta salió a recibirlo y ellos empezaron una conversación muy bonita.
Y entonces, siendo que Lázaro había muerto, Jesucristo le dio un testimonio muy claro que explica su misión. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay dos lecciones grandes aquí en este versículo. La primera de ellas es que todos nosotros podemos resucitar a través de la resurrección de Cristo. ¿No les parece maravilloso eso, que aun cuando nosotros vayamos a morir, nuestro cuerpo y nuestro espíritu volverán a unirse otra vez para vivir en forma perfecta para siempre? Entonces, a través de la expiación de Jesucristo, cada uno de ustedes y yo tendremos la bendición de resucitar. Y si nos arrepentimos, si hacemos las ordenanzas y guardamos los convenios, de vivir con Él para siempre. No hay bendición más grande que esta. Ahora, siendo que eso es así, veamos algunas de las bendiciones que vienen a través de hacer la historia familiar. Aunque la obra del templo y de historia familiar tiene poder para bendecir a los muertos, también lo tiene para bendecir a los vivos. Tiene una influencia refinadora en los que participan en ella. Así es como llegamos a ser salvadores en el monte Sión. Hay gozo y satisfacción que solo se comprenden mediante sentimientos espirituales. Estamos unidos a ellos para siempre. Como apóstol del Señor Jesucristo, dejo mi bendición sobre ustedes con la promesa de que si ven más allá de los límites del tiempo y la mortalidad y ayudan a los que no pueden ayudarse a sí mismos, serán bendecidos con mayor unión y gozo en su familia y con las divinas protecciones concedidas a quienes son fieles en su servicio. Si responden con fe a esta invitación, su corazón se volverá a los padres. Las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob se arraigarán en su corazón. Sus bendiciones patriarcales, con la declaración de linaje, les unirán a esos padres y tendrán más sentido para ustedes. Aumentará el amor y la gratitud que sienten por sus antepasados. Su testimonio y su conversión al Salvador serán profundos y perdurables. No solo hallarán protección contra la tentación y los males de este mundo, sino también poder personal. Poder para cambiar, arrepentirse, aprender, ser santificados y volver en unión el corazón de su familia, y sanar a los que necesiten sanación. Aumentará su conocimiento y fe en el Salvador, y recibirán un testimonio más certero de que la vida continúa más allá del velo. Sé que la vida continúa más allá del velo. Lo sé. Invoco una bendición especial sobre los padres, los jóvenes y los niños, para que cada uno tenga gozo y sea bendecido en cada aspecto de su vida, según cumplan con la obligación recibida del cielo. Les prometo que serán protegidos contra la creciente influencia del adversario. Al grado en que participen en esta obra sagrada y la amen, serán protegidos en su juventud y durante su vida. Testifico que Dios el Padre quiere a sus hijos de nuevo en casa, en familias y en gloria, y les prometo que encontrarán la ayuda inspirada que busquen y necesiten en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, ustedes vieron entonces algunas de las bendiciones que vienen a través de la historia familiar. Ahora pensemos cómo podemos aplicar esta doctrina y estos principios en una forma práctica. Todos ustedes tienen una hoja ahí que muestra las 4 generaciones. Entonces vamos a hacer un ejercicio muy rápido. No les voy a pedir que llenen todo el cuadro, lo único que voy a pedirle es que pongan nombres. Entonces, si no recuerdan del nombre completo de una persona, pónganle el apellido. Y si no se recuerdan del apellido, por lo menos pónganle el parentesco, abuelo, abuela, o bisabuelo, o bisabuela. Entonces empiecen con su propio nombre.
Muy bien, ahora el próximo ejercicio es, ¿podrían ustedes poner un círculo rodeando el nombre de uno de esos antepasados que no tenga todavía sus ordenanzas en el templo? Si ya falleció y no tiene sus ordenanzas, póngale un círculo. Y ahora piensen en algún pariente que haya fallecido, que no tenga las ordenanzas del templo, pero que no esté en las 4 generaciones. Y pongan en la parte de arriba de la hoja el nombre de ese pariente. O abajo de la hoja, cualquiera de los lugares donde tenga espacio. Muy bien, entonces, ¿cuál es el próximo paso que hay que dar una vez que los han encontrado? Es ingresar sus nombres en el Family Search, imprimirlos e ir con mi familia al templo. Muy bien, es un buen resumen. Hay que ingresarlos a Family Search, imprimir las tarjetas e ir al templo y efectuar las ordenanzas. Yo les doy mi testimonio de que en la medida en que nosotros sigamos los ejemplos puestos aquí en el plan de área y busquemos revelación de cómo enseñar la doctrina, de qué principios aplicar y la manera en que en forma práctica utilizaremos esa doctrina para poder hacer los milagros que el plan de área refleja, nuestras vidas van a ser bendecidas. Vamos a tener a jóvenes yendo a la misión, jóvenes enviando nombres al templo, personas guardando el día de reposo, los quórumes del sacerdocio y las clases funcionando, y las ordenanzas del sacerdocio siendo ejercidas por aquellos que tienen autoridad para todos los miembros de la iglesia. Y lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Quando hablamos de plan de área, hablamos de jóvenes. ¿Qué el Señor espera de nosotros con los jóvenes? Espera que ellos se involucren más con el templo, con esta obra tão sagrada para nuestros antepasados, a través de indexing, a través de buscando nombres, de enviando os nombres, haciendo bautismo por sus antepassados ou por outros. Hablando de jóvenes, ayudarlos a salir una misión. Además de ser una bendición para la iglesia, es una bendición para ellos, para sus familias, para sus hijos y nietos. Cuando hablamos de autosuficiencia, hay tantos puntos ahí, pero como presidencia de área, sentimos que tenemos que enfocar nesses, que já foi mencionado, pero de fala bela igual. Dia de repouso, que é um tema de autossuficiência espiritual e temporal, porque quando guardamos esse dia somos fortalecidos. E agora quórumes e classes, esse é que o Senhor espera de nós outros agora. Essa é nossa parte de estabelecer a causa de Sion, com os quórumes e classes. Quando falamos de ordenança, mais conversos. E não estamos falando de bautismos, ou de números, ou de metas, estamos falando de salvação. Quantas pessoas o Senhor quer que sejam salvas em seu bairro este ano, em sua estaca este ano? É seu turno, presidente, é seu turno, obispo, a ser seguro que seus membros e vocês mesmos sejam involucrados com essa obra tão sagrada. Quando o tema é ordenanças, esses irmãos que são convertidos, ou jovens que chegam a esta idade, têm que ser ordenados ao sacerdócio, avançados. Essa é nossa parte. As ordenanças de templo, investidura, matrimônio, para nós, para os vivos e para nossos muertos. Isso é nossa parte nestes dias em sacar a luz e estabelecer a causa de Sion. Solicito encarecidamente a los presidentes de estaca, especificamente para a estaca, a los obispos que estão me escutando, que por favor, agora ao final deste ano, antes que o ano termine, que se reúnam com seu obispado, com sua presidência de estaca, com seu conselho de bairro, com seu conselho de estaca, e determine o que vão fazer para encontrar melhores resultados nestes 4 pontos no primeiro semestre de 2018. Há outras prioridades proféticas. Já escutaram do presidente Monson na conferência general sobre o livro de Mormon. Outra prioridade para ele, prioridade profética, que diz assim: que Deus nos conceda, mis queridos amigos, el coraje y la inspiración para reducir y simplificar
los programas e iniciativas de la iglesia. Reducir y simplificar. Tengo fe completa de que el Señor nos bendecirá para saber cómo hacerlo y que Él nos dará la ayuda que necesitamos al respecto. Eso habló a nosotros, autores generales, para transmitir a los líderes y por los otros caminos de la iglesia, departamentos y toda la estructura están en este tema. Es fuerte, porque el Señor habló a través de nuestro profeta que nuestra estructura tal vez está un poco pesada, nuestros procesos, nuestra burocracia tal vez está tornando nuestros líderes un poco cargados. Y esa es la gravura que utilizaron para ilustrar eso, y es muy apropiada. Ahí está un obispo, por ejemplo, lleno de cosas. Quer segurar la barra de hierro, pero no puede hacerlo porque sus manos están ocupadas con tanta cosa que está cargando por aquí, por allá, por allá. Quer utilizar sus llaves que están ahí, no puede, porque sus manos no... difícil. Entonces, invito a ustedes, líderes en general, pensar qué van a hacer para simplificar en sus niveles. Como presidencia diaria nos reunimos y encontramos algunas cosas que queremos hacer, estamos haciendo y quiero compartir con ustedes. Pero antes de compartir, piensen qué pueden hacer para facilitar la vida de los que están bajo su liderazgo en términos de simplificación. Como presidencia diaria, llegamos a esses 3 puntos que queria mencionar a ustedes. El próprio plano de área com seu enfoque é parte desta simplificação. O outro é comunicação com presidentes de destaque e obispos. E também o terceiro ponto que faz parte de nossas iniciativas é cambio em el plano de área 2018. Com relação ao enfoque, já hablamos, ustedes já sabem, é parte então de nossa iniciativa de simplificação. Aí estão as outras iniciativas de simplificação. Quando falamos de comunicação com o presidente de destaque e obispos, descobrimos que há 43 indicadores claves de diferentes departamentos. Então, a partir de enero, vão ser estes outros. Cada de eles estão reduzindo para 4, 3, 1, nós outros 4 através do enfoque, hasta temos 12. Indicadores da área agora são 12. Não somente da presidência, mas qualquer outro departamento é 12. Estão aí eles. Essa é uma simplificação. De igual maneira, aqui estava a frequência desses departamentos, que escuchamos são os que mais demandam do tempo do presidente destaque e obispos. Eram muitas comunicações escritas por mês, por correio, por cartas, semanalmente, chegava muita coisa aí. Agora, a partir de 2018, é uma vez ao mês. Uma vez ao mês. Al presidente destaque e obispo, a los demás membros e líderes da outra estrutura, sigue igual, para presidente destaque e obispo, uma vez ao mês. E com comunicação personal, também havia muitas pessoas se comunicando como voceiro destes diferentes departamentos. Agora vão ser uma pessoa para cada desses departamentos, falando com o presidente destaque e com o obispo. Se o obispo e o presidente destaque têm outros que querem assignar, mas esses são nossa parte de facilitar a vida dos presidentes de destaque e obispos, diminuindo esta carga de informação de diferentes maneiras que hoje em dia têm. De igual maneira, os 70, por favor, 70, com seus secretários e assistentes, cuidem para que eles não inventem informes novos, tablas novas. Isso todo não é o propósito, não facilita, não ajuda. E o terceiro ponto de simplificação é o paz. É para que vocês utilizem aí para sua própria planificação, para sua própria avaliação e metas. É uma ferramenta para facilitar seu trabalho, não para reportar nada. Que vai ser diferente em 2018? Os indicadores desses outros departamentos que mencionei, história familiar, autossuficiência e seminário instituto, vão estar também em El Paz, para evitar receber as outras hojas e estatísticas que recebiam de eles. Recordam? Um tinha estatística assim, outro tinha estatística assim, cada com um informe de maneira diferente, color diferente, não mais.
Esses departamentos agora vão estar em El Paz assim, com uma outra pestana, dizendo indicadores de suporte. E aí vão estar eles utilizando o mesmo semáforo para facilitar a vida do presidente de Estacas e obispos. Essas, então, são nossas iniciativas de simplificação, atendendo a voz do Senhor neste tempo, para sacar a luz e estabelecer a causa de Sion. É seu turno, é nosso turno. É seu turno em Peru, é seu turno em Colômbia, é seu turno em Bolívia, é seu turno em Venezuela, é seu turno em Equador. O Senhor colocou a igreja de Jesucristo, o reino de Deus na terra, em suas mãos nesta época. Que Deus les bendiga com este chamamento tão sagrado de estabelecer e trazer à luz o reino de Deus. Ele vive e reina sobre nós outros. Disto testifico. Em nome de Jesucristo. Amém.